Hola, mi nombre es Vicente Lara Rivera y vamos a hablar de las funciones cerebrales superiores. Para empezar, las funciones cerebrales o mentales superiores son aquellas que hacen al hombre diferente de las otras especies, ya que en el hombre han alcanzado un desarrollo que les permite modificar el ambiente y las circunstancias en donde viven. Para esto tenemos que hablar sobre la corteza cerebral, que es una parte del encéfalo que se va a distinguir porque tiene un elemento funcional, es decir, una fina capa de neuronas que va a cubrir la superficie de todas las circunvoluciones del cerebro. Bueno, la corteza cerebral contiene diversos tipos de neuronas. La mayor parte de estas neuronas son de tres tipos: la granular, que también se denomina célula estrellada, la fusiforme y las piramidales. Aquí las neuronas granulares en general tienen axones cortos y por tanto van a funcionar básicamente como interneuronas que van a transmitir señales nerviosas hasta una distancia corta en el interior de la corteza. Mientras que las células piramidales y fusiformes van a dar lugar a casi todas las fibras de salida desde la corteza. Como sabemos, la corteza cerebral tiene diferentes áreas con funciones. También están las principales áreas motoras de la corteza primaria y de las secundarias premotoras y suplementarias. También se encuentran las principales áreas sensitivas primarias y secundarias. Estas se van a encargar de la sensibilidad somática, también se van a encargar de la visión y de la audición. Aquí, las áreas sensitivas primarias se van a encargar de detectar sensaciones concretas, ya sea visual, auditiva o somática, que se transmiten hasta el cerebro desde los órganos sensitivos periféricos, mientras que en las áreas secundarias se van a interpretar las señales procedentes de las áreas primarias. Bueno, de aquí vamos a hablar de las áreas de asociación, que son aquellas que reciben y analizan simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales, tanto motoras como sensitivas, así como de otras estructuras subcorticales. Algunas de estas áreas importantes van a ser el área de asociación parieto-occipitotemporal, el área de asociación prefrontal y el área de asociación límbica. El área de asociación parieto-occipitotemporal está situada en el gran espacio de la corteza parietal y occipital, proporciona un alto grado de significación interpretativa y se encarga del análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo. De ahí seguimos con el área de Wernicke, que es importante para la comprensión del lenguaje. Está detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Seguimos con el área de circunvolución angular, que es necesaria para el procesamiento inicial del lenguaje visual, es decir, la lectura. El área de asociación prefrontal es fundamental para llevar a cabo procesos de pensamiento y almacena la memoria operativa a corto plazo. Y por último, el área de Broca, que proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras. Está situada en la corteza prefrontal posterolateral y en parte en el área premotora. Aquí es donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra o de frases cortas. Bueno, al hablar sobre el lenguaje, tenemos que hablar sobre la recepción y emisión. La comunicación va a presentar dos facetas, es decir, su aspecto sensitivo, que es la recepción del lenguaje, y su aspecto motor, que es la emisión del lenguaje. Bueno, al hablar sobre el cuerpo calloso, tenemos que hablar que sus fibras proporcionan abundantes conexiones nerviosas en ambos sentidos que unen a la mayoría de las áreas corticales de los dos hemisferios cerebrales. En sus funciones, va a tener que el corte del cuerpo calloso va a bloquear la transferencia de información desde el área de Wernicke del hemisferio dominante hacia la corteza motora en el lado opuesto del cerebro. También va a impedir el paso de información somática y visual desde el hemisferio derecho hacia el área de Wernicke. Bueno, al hablar de pensamiento, conciencia y memoria, tenemos que saber que los pensamientos entrañan unas señales simultáneas en porciones de la corteza cerebral, del tálamo, del sistema límbico y de la formación reticular del tronco del encéfalo. También tenemos que saber
que un pensamiento va a derivar de un patrón de estimulación de componentes del sistema nervioso y de la corteza cerebral. Bueno, como sabemos, los recuerdos se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad básica de la transmisión sináptica, esto entre las neuronas como alguna consecuencia de la actividad nerviosa previa. Las vías nuevas o facilitadas se van a conocer también como huellas de memoria, que son importantes porque ya que quedan establecidas se pueden activar de forma selectiva por pensamientos de la mente para reproducir los recuerdos. Bueno, también el cerebro se encarga o aprende a ignorar la información irrelevante. Esta capacidad sucede por la inhibición de las vías sinápticas que están encargadas de su transmisión. Este efecto también se va a conocer como habituación, que es un tipo de memoria negativo. La memoria también se clasifica a corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo es cuando está representada por el recuerdo de las 7 a 10 cifras que forman un número de teléfono durante unos segundos o minutos, pero que solo dura mientras la persona siga pensando en esos números. La memoria a medio plazo es cuando los recuerdos pueden durar muchos minutos o incluso semanas, pero a la larga desaparecerán. Y la memoria a largo plazo se distingue solamente por el grado.